Susana Estudillos Esteban, ¿no? Es manager de Igualdad y Diversidad y Responsabilidad Social de ERNOR, licenciada en Pedagogía, experta universitaria en Dirección de Recursos Humanos, Responsabilidad Social de Empresa, con formación del Máster Universitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa de la UNED y la Universidad de Jaume I. Ha sido consultora con más de 20 años de experiencia en integración del principio de igualdad en empresas, administraciones públicas, universidades, organizaciones sociales y sindicales. Muchas gracias por aceptar la invitación, Susana. A vosotros, Marco. Muy bien. Bueno, dar las gracias a la Universidad Gracias. Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Administrativas, Unidad de Posgrado y fundamentalmente al profesor Marco Mayor por haber invitado a Ainhoa a formar parte de este ciclo de conferencias por el que os damos la enhorabuena y felicitar a todos los ponentes y las ponentes que a lo largo de estos días van a poder colaborar con esta iniciativa tan importante. Bien, deciros en este caso y por presentarme, a ver si esto puedo quitar. Ainhoa, sobre todo para situar el por qué Ainhoa el participar en esta jornada y todo el trabajo que venimos desarrollando. Ainhoa es una compañía global de origen español de gestión del conocimiento, con una fuerte presencia en Latinoamérica, en este caso en México, en Chile, Centroamérica, República Dominicana, Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, que ofrece soluciones de evaluación de la conformidad, certificación, verificación, validación, inspección y ensayos con formación e información sectorial tanto para clientes públicos como privados. En este sentido nos encargó Marco, nos propuso Marco el poder abordar y desarrollar el ODS 5 de igualdad de género e empoderamiento de las niñas, ¿no? Fundamentalmente el 25 de septiembre del 2015, como seguramente ya habrán podido escuchar a lo largo de la sesión de hoy, 193 países nos comprometimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con su cumplimiento para el año 2030. Los objetivos que persiguen la igualdad fundamentalmente entre las personas, por tanto entre todas las personas, mujeres y hombres, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, ¿no? Agenda 2030. Por tanto, se impera y se pone en funcionamiento un nuevo lema en el que se trata de que cualquier actividad que se realice desde cualquier ámbito público o privado se tiene que comprometer con no dejar a nadie atrás. Es decir, todos y todas tenemos que estar en todos los avances y todos los desarrollos que se puedan realizar. Por tanto, se fija un objetivo fundamental, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que pretende lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas del mundo. Por tanto, la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino que además de serlo es uno de los pilares fundamentales para poder construir una sociedad, un mundo más pacífico, próspero y sostenible. En este sentido, quería compartir con ustedes dentro de la realidad europea en todo este contexto de la Agenda 2030. En este sentido, decir que dentro de lo que es la Comisión Europea se estableció una serie de prioridades fundamentales sobre las que van a trabajar y sobre las que se vienen trabajando en toda la Unión Europea. De tal manera que dentro de todas esas prioridades yo he marcado con esos círculos, discúlpenme que no aparece la presentación que estaba animada para poder hacerlo más agradable la lectura y la identificación, pero aquí lo que he hecho ha sido señalar realmente qué se entiende por parte de la Comisión Europea para considerar que una economía funcione realmente para las personas, ¿no? Que sería el primer círculo que he marcado. Aparecen ya situados los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que serían necesarios para poder conseguirlo, donde el objetivo 5 de igualdad de género forma parte de ello. Igualmente, para poder conseguir una Europa más fuerte en el mundo en cuanto a su posición en el mundo, evidentemente todos los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible son claves para poder conseguirlo. Por tanto, como decía mi predecesora en este ciclo de conferencias, el objetivo 17 de alianzas estratégicos es fundamental para poder conseguirlo. Asimismo, también para poder entender que Europa es una Europa democrática, por tanto, por ende, si nos lo llevamos a nivel mundial, desde luego que pasa por el cumplimiento de 3 objetivos de desarrollo sostenible claves, que son el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, el 10
de reducción de desigualdades y el 16, que también sería como fundamental. Este sería en el contexto europeo. Si nos vamos a nivel mundial, según el Foro Económico Mundial, que elabora el informe sobre brecha de género global 2021, la pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto muy directo sobre todos los avances que estamos teniendo a nivel mundial en relación a la igualdad de género, es decir, a la presencia y posición y condición de mujeres y hombres en el mundo, ¿no? ¿Qué ha supuesto realmente el COVID entre los muchos efectos que ha tenido, ¿no? Y el mucho impacto que ha tenido a nivel socioeconómico? Fundamentalmente, en lo que tiene que ver con las brechas de género, se puede decir que se ha incrementado una generación más esa expectativa que había para poder conseguir cerrar la brecha de género al ritmo con el que se venía trabajando en todos los países a nivel mundial, ¿no? De tal manera que si la expectativa de cierre de esa brecha, es decir, esas diferencias entre mujeres y hombres, estaba prevista entre unos 99,5 años, ahora se ha ampliado a 135,6 años para poder conseguir cerrar esa brecha. Fundamentalmente, este análisis y esta conclusión se hace sobre el estudio de las brechas de género que ocurren en 4 ámbitos fundamentales. Uno de ellos es la participación económica y la oportunidad, el logro educativo, salud y pervivencia y el empoderamiento político. Si nos centramos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que es el motivo de mi participación en este ciclo de conferencias, es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas del mundo. Este objetivo, para poder conseguirlo, se han establecido una serie de metas en las que poder conseguir los objetivos que aquí se plantean, y evidentemente esta meta se plantea en base al estudio y el conocimiento que durante años, si no siglos, se viene haciendo sobre el seguimiento de parámetros de brecha de género que existe entre mujeres y hombres, y muy focalizado en la problemática y en las situaciones y las discriminaciones que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, padecemos en el mundo, siendo más evidentes o más patentes en unas sociedades frente a otras, pero siendo compartidas por todas las mujeres del mundo y, por tanto, por todas las sociedades que conforman este mundo. En primer lugar, tendríamos la meta 5.1, que evidentemente sería como la general, la básica y a la que aplicarían todas las metas, es la de poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en el mundo. La meta 5.2 se trata de eliminar todas las formas de violencia que existen contra las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito público como privada, incluido, por supuesto, la trata, explotación sexual y otros tipos de explotación. Es cierto que para conseguir cada una de estas metas es necesario que todos los países, todos los gobiernos desarrollen políticas y creen, en este caso, un cuerpo normativo que permita realmente avanzar en esta igualdad formal, que es la que se debe tener para poder evolucionar hacia la igualdad real y efectiva, que es lo que se pretende buscar con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, ¿no? La meta 5.3 aplica directamente a eliminar todas las prácticas nocivas, como puede ser el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina, que también padecen muchísimas mujeres en el mundo, siendo una práctica que ciertamente cada vez es más minoritaria, pero lamentablemente todavía se sigue desarrollando estas prácticas en muchas partes del mundo, ¿no? La meta 5.4 se trata de reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, mediante servicios públicos e infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo con ello la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en el hogar, en la familia, ¿no? Según proceda en cada país. Avanzando en las metas, tendríamos la meta 5.5, que es la de asegurar la participación plena y efectiva de la igualdad y de las mujeres, y la igualdad de oportunidades en el liderazgo a todos los niveles de decisión, de toma de decisión de la vida política, económica y pública. De tal manera que no se trata que mujeres y hombres estemos en todos los sitios, que por supuesto que sí, y lo suyo es estar en la misma proporción que existimos en la vida, ¿no? Más del 50% de la población mundial somos mujeres, por tanto, lo que se pretende y a lo que se tiene que aspirar es que a esa representatividad esté realmente en todos los espacios, pero también en los puestos de decisión, porque en definitiva las decisiones se toman a nivel en las altas esferas, ¿no? Por tanto, el poder decidir sobre un país, lo suyo es que exista desde esa diversidad que ofrece la presencia de mujeres y hombres, que es la que existe en la sociedad en definitiva.
La meta 5.6 se trata de asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos, según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo y la Plataforma de Acción de Pekín y los documentos finales de la conferencia que están en examen con todo ello, ¿no? Luego tendríamos la meta 5A, que se trata de emprender formas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos con recursos a los recursos económicos, así como el acceso a la propiedad y al control de la tierra, que en muchos casos sabemos que la propiedad de la tierra está mayoritariamente en manos de hombres, y cuando una mujer tiene que heredar, la pareja hereda el marido en vez de heredar ella, ¿no? Y otros tipos de bienes, de acceso a servicios financieros, las herencias y los recursos naturales, ¿no? De conformidad, evidentemente, de las leyes nacionales, leyes que en muchos casos, para poder garantizar esa igualdad de género, deberían ser sometidas a examen, ¿no? Para poder avanzar en ello. La meta 5.6 se trata de mejorar en el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. Un hecho que también está siendo constatado es que precisamente existe una importante brecha digital entre mujeres y hombres. Por tanto, sabiendo que avanzamos en una sociedad del conocimiento, en una sociedad absolutamente digitalizada, y por ahí va todos los desarrollos posteriores, el hecho de que las hombres y mujeres, pero ponemos el foco en las mujeres, no tengan los conocimientos, no tengan las habilidades, no tengan los recursos necesarios para poder acceder a esa tecnología, lo que va a provocar es una exclusión, una brecha aún mayor para poder participar en igualdad de condiciones que los hombres en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y la meta 5C se trata de aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes que sean de aplicación para poder promover precisamente lo que estaba diciendo, ¿no? Esa igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y hombres. Para que realmente una sociedad pueda avanzar en igualdad, es necesario que se dé en primer lugar, como primer paso, esa igualdad formal, ¿no? Es como la igualdad aparece en la constitución de los diferentes países que conforman el mundo, y cómo la legislación que vaya desarrollando todo lo que da cobertura en la Carta Magna en este sentido va permitiendo garantizar esa igualdad en todos los ámbitos de la vida. De tal manera que el punto de partida para que cualquier sociedad trabaje en igualdad siempre va a ser la igualdad formal. Está más que demostrado, y los años nos lo dicen, y en este caso el recorrido y el avance de los siglos nos dice que, a pesar de existir una igualdad formal en los diferentes países, el conseguir que mujeres y hombres estemos en igualdad de condiciones está costando mucho, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque las sociedades vienen replicando y vienen perpetuando lo que se llaman los estereotipos y los roles de género, de tal manera que existe una distribución sexual del trabajo, existe una distribución sexual de la presencia de las mujeres en el hogar, de tal manera que cuesta mucho romper con esas dinámicas en la que durante años nos ha situado a mujeres y hombres desempeñando papeles diferentes, compartiendo un mismo espacio, pero con responsabilidades y funciones muy diferentes. Por tanto, esa necesidad de desarrollar legislación en este sentido es fundamental, para que a partir de ahí se siga trabajando para poder alcanzar lo que venimos llamando como igualdad real y efectiva, es decir, que mujeres y hombres estemos en los mismos espacios, ocupemos las mismas posiciones, tengamos las mismas responsabilidades, y eso está claro. Que se generen las mismas condiciones para ello, porque no todo el mundo va a querer, no todas las mujeres quieren ocupar una posición de responsabilidad, igual que no todos los hombres quieren ocupar una posición de responsabilidad. Lo que sí se pretende es generar las condiciones para el que sí quiera, el que sí aspire a ello, lo puede hacer. Por tanto, esta sería como la presentación fundamental de cuáles serían las metas que, en este caso, Naciones Unidas, a través de la Agenda 2030, marca como las metas a conseguir para poder alcanzar el ODS 5, ¿no? De igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas. Pero claro, esto ciertamente contado así, dices, muy bien, esto es como la teoría y por tanto el marco donde hay que trabajarlo, pero esto realmente cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que trasladar realmente a los diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? En este sentido, y desde la experiencia de trabajo que tenemos en AENOR, y yo como consultora durante todos estos años anteriormente a mi responsabilidad en AENOR, y ahora en AENOR
Nuestro propósito fundamental es contribuir a la generación de confianza entre organizaciones y personas, detectando brechas de competitividad que existen en el mercado y que tienen las empresas y los sectores, y desarrollamos soluciones que le permitan a las organizaciones reducir o eliminar esas brechas de competitividad para ponerles en la mejor posición posible para que puedan desarrollar su actividad. En el marco español, en el marco europeo, a raíz de los grandes desarrollos que ha existido en materia legislativa, es verdad que se ha ido como concretando muy mucho cómo tienen que hacer las organizaciones para poder trabajar en igualdad la gestión de sus personas. En este caso, todo el desarrollo normativo, todo el desarrollo legislativo, yo lo he vinculado claramente al cumplimiento de la Agenda 2030 y, por tanto, en este sentido, al ODS 5 de igualdad de género. Por tanto, la contribución en este sentido que las organizaciones, me da igual que sean organizaciones públicas, privadas, cualquier tamaño de organización y que se dedique a cualquier actividad, puede contribuir al objetivo 5 de una forma consciente o inconsciente, es decir, sin saber realmente qué lo está haciendo, pero está trabajando bien para poder mejorar la gestión de las personas que tienen en las organizaciones, ¿no? Y en este caso también aplica directamente a las propias administraciones, a los propios gobiernos, a cómo gestiona el personal funcionariado que trabaja para el desarrollo de todas las políticas que se estén desarrollando. En este sentido, la propuesta de trabajo que se lanza desde Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 en el marco del ODS 5 y que claramente está alineada con la propuesta de valor que ofrecemos desde ANOR, es hacerlo desde un sistema de gestión de la igualdad, en no trabajar la igualdad como un elemento aparte o independiente, sino que la importancia de la igualdad es poder trabajarla de una forma absolutamente transversal y que entre en todos los ámbitos de la vida de una organización. En definitiva, trabajar en igualdad, lo que se dice, ni más ni menos, hemos dicho que como punto de partida estamos hablando de un derecho fundamental y, por tanto, lo que estamos diciendo que es que una organización trabaje el principio de igualdad de trato y oportunidades supone transformar la cultura de su organización, porque viene arrastrando esta cultura que sería la cultura patriarcal, donde el referente del hombre es el que ha sido siempre la norma de todo aquello que se hacía. Por tanto, todo se ha desarrollado, todas las estrategias, todos los procedimientos se han desarrollado en base a ese patrón, ¿no? Por tanto, el trabajar en igualdad, insisto, supone y requiere, y a lo que te lleva es realmente a incorporar un cambio, un avance en la cultura de la organización que trabaje con ese compromiso de trabajar desde el ODS 5, ¿no? En este sentido, habrá que hacerlo de una forma interna y externa, ¿de acuerdo? Por tanto, esto llevándolo también al plano de la responsabilidad social, ¿no? Como cuando muchas empresas y organizaciones se comprometían a través de sus acciones de responsabilidad social a realizar actuaciones de apoyo, colaboración o solidaridad con otros países y otras situaciones que pudieran haber ocurrido. Es decir, hacia afuera se volcaban, pero a nivel interno como que no se hacía muchas actuaciones en favor, en este caso, de una de sus partes interesadas claves, que son las plantillas, ¿no? En este caso, con un sistema de gestión de trabajo de la igualdad, realmente lo que va a hacer es dar esa coherencia realmente en toda la estrategia que la organización desarrolle, tanto a nivel interno como a nivel externo. Por tanto, desde ANOR, la propuesta que nosotros hacemos es trabajar desde una certificación que os compartiré en unas slides posteriores, donde realmente se trabaja para certificarse en igualdad de género y, por tanto, en igualdad retributiva. Por tanto, lo que hacemos es aunar y unir y complementar el ODS 5 con el ODS 8, de tal manera que también es una evidencia, como anteriormente mostraba, dentro de las prioridades de la Comisión Europea, que los ODS como que no son islas independientes, ni se trabajan de una forma independiente, sino que unos tienen que ver con otros, y para conseguir unos se requiere de que exista y se desarrollen los otros. Pues bien, ¿cómo se puede desarrollar y cómo se puede trabajar en este caso para que las empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, trabajen el ODS 5? En este caso, como decía, desde la lógica de pensamiento, de funcionamiento estratégico, a través de un sistema de gestión de la igualdad que te va a permitir que
transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de la empresa para el desarrollo de esa cultura empresarial basada en la igualdad y en la integración, desde un enfoque de mejora continua. Es decir, el trabajar en igualdad es un continuo, es siempre estar analizando cuál es mi contexto, tanto interno como externo, para ir controlando y validando todo lo que voy haciendo para ver cómo contribuye a modificar la realidad de partida sobre lo que ya estoy trabajando en base a unos objetivos que yo me establezca, ¿no? La necesidad de tener formación en igualdad, en no discriminación y en derechos humanos para todos los niveles de la empresa, de la organización, y fundamentalmente para aquellas personas que tienen responsabilidad en la gestión de equipos, en la gestión de personas, ¿no? Difícilmente yo voy a aplicar una política de igualdad si no sé qué es esto de la igualdad, o doy por hecho que lo sé porque es algo tan, parece tan natural que todo el mundo sabemos de igualdad, ¿no? Cuando evidentemente la realidad nos dice que no es así, porque las muestras y resultados que tenemos es que existe una segregación en el mundo del trabajo, si nos centramos en el trabajo, donde mujeres y hombres ocupamos posiciones diferentes y estamos en sectores diferentes, ¿no? Fijar objetivos con resultados a nivel empresarial en igualdad, que sean medibles y que se difundan, ¿no? Igual que ahora mismo las empresas sí que se fijan objetivos económicos, eso están siempre claros y han estado ahí, pero se han incorporado a través de todo lo que tiene que ver el enfoque ASG de la sostenibilidad, objetivos a nivel medioambiental, ¿no? Pues que también haya objetivos que puedan ser medibles a nivel social, en este caso vía integración de políticas de igualdad dentro de las organizaciones. El que a través de una política salarial que garantice, ya como decía la OIT por allá, por el siglo pasado, ¿no? En 1950, y parece que es ahora cuando volvemos a recalar en esa importancia de retribuir de la misma manera puestos de igual valor. Por tanto, eliminar esas brechas de género que existen a nivel salarial cuando mujeres y hombres ocupan un puesto de igual valor, como en el caso del hombre gana más que frente al caso de la mujer, ¿no? Por tanto, entra de lleno en la revisión, en este caso, de cómo se hace la valoración de puestos de trabajo, de cómo se ha diseñado el sistema retributivo, y en base a eso poder revisar cuál es la estructura salarial que las organizaciones tienen para eliminar esos sesgos, en muchos casos inconscientes, que existe, que hacen que mujeres y hombres cobren diferente, ocupando, insisto, trabajos de igual valor. A nivel interno, perdón, a nivel interno, existen también otras maneras también de trabajar en el marco de este sistema de gestión, que es poner el foco en cómo se realiza la contratación, la promoción y la protección, ¿no? del empleo libre de esos sesgos de género. Desarrollar políticas de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia o acoso en el entorno laboral. Este también es uno de los focos donde en los últimos años se está trabajando mucho, de tal manera que las organizaciones eran como muy reacias o quizás temerosas de reconocer o ver que situaciones que ocurren en la calle, que ocurren en la sociedad, como puede ser el acoso sexual, esto ocurra en tu organización, ¿no? Entonces dices, si pasa en la calle, ¿quién te dice que en tu organización esto no ocurre? ¿No? Al fin y al cabo somos un grupo humano, mujeres y hombres, donde esto se puede dar. Destacando que el acoso sexual es cierto que siempre lo tenemos vinculado a cuando es un acoso ejercido de hombres a mujeres, pero destacar que puede ser el acoso sexual de hombres a hombres, de mujeres a mujeres, de mujeres a hombres y de hombres a mujeres, cuando ciertamente las cifras de lo que se conoce, de lo que se sabe, nos dice que es una situación, es un tipo de violencia que mayoritariamente le ocurre o nos ocurre a las mujeres. Por tanto, las empresas, los empresarios, las organizaciones tienen que velar para garantizar la seguridad de sus plantillas en su entorno de trabajo, ¿no? Por tanto, esa política de tolerancia cero a cualquier forma de violencia. Respeto también a la dignidad de las mujeres y niños en los productos y los servicios que diseñamos en las organizaciones, ¿no? Yo puedo tener una política muy respetuosa con mi personal en materia de igualdad, sin embargo estoy lanzando productos, estoy sacando campañas de publicidad muy agresivas, perpetuando los roles de género y los estereotipos de género. Voy a vender un coche y el reclamo es una mujer en bikini, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver una mujer en bikini para vender un coche, ¿no? Entonces ahí se está apelando constantemente a ese reclamo, a su utilización y a esa hipersexualización de la mujer como elemento de marketing.
También con responsabilizar a la proveeduría y a la cadena de suministros en el cumplimiento y el respeto al principio de igualdad. Es decir, aquí es verdad que esto se va también más a nivel externo, ¿no? Pero la lectura de esto es que todo lo que yo hago a nivel interno, todo lo que yo hago como política de integración de la igualdad en la gestión de personas, sea trasladado para cualquier empresa que contrate y que trabaje con nosotros, de tal manera que también le podamos exigir esa corresponsabilidad en tanto en cuanto a qué hace para mejorar también la gestión de su plantilla en aras de conseguir la igualdad y que unas actuaciones con otras contribuyan al desarrollo de sociedades y al desarrollo de empresas como más comprometidas con el principio de igualdad y por tanto más sostenibles desde este enfoque que os estaba comentando anteriormente. Fundamental también capacitar a las mujeres de esa cadena de suministro para la adquisición de nuevas habilidades. Cuando las únicas posibilidades de trabajo de las mujeres es trabajar en determinados ámbitos, el hecho que salten, que rompan esa barrera y trabajen en otros sectores o en otros niveles, se hace muy complicado en tanto en cuanto cuando no se ha podido hacer anteriormente, ¿no? O en este caso también cuando se viene arrastrando toda la responsabilidad que se sigue manteniendo a cargo de las mujeres de las responsabilidades familiares que te impide el poder acceder a otros sectores donde a lo mejor las condiciones de trabajo requieren una flexibilidad que sería imposible tener porque sigues asumiendo la responsabilidad, la carga familiar como eso, como carga familiar no compartida, ¿no? Con tu pareja. Integrar, lógicamente, todo lo que sería los derechos humanos en la cultura de la organización y a través fundamentalmente de los principios rectores, ¿no? Sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Y a nivel externo, evidentemente, cómo podemos desde las organizaciones trabajar en este sentido para dar respuesta y fortalecer esas alianzas, como se decía anteriormente, ¿no? Con el ODS 17, para que todos trabajemos para que este Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 realmente avance, ¿no? Con la ayuda de unos y otros a través de tejer esa red de partenariado en este sentido. Entonces, aquí las propuestas que se plantean serían alianzas con universidades, como en este caso con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, donaciones a través de, por ejemplo, programas que se dan. En el caso, por ejemplo, español, se ha desarrollado programas muy potentes y muy fuertes, dando donaciones a organizaciones que se han especializado en atención a mujeres víctimas de la violencia de género, ayudándolas a reconstruir su vida y dándoles la posibilidad de tener un trabajo que le permita salir realmente de la situación en la que está y empezar a reconstruir su vida, ¿no? Por una parte estaría como en esta línea de trabajo a nivel externo que las organizaciones pueden tener, pero evidentemente también en el caso español se ha reforzado mucho todo lo que es la protección de esta situación y se ha legislado para proteger esta situación y garantizar que una mujer pues, no tenga que perder su puesto de trabajo ante una situación que pueda estar pasando como de violencia de género. Otras líneas que se proponen en este sentido sería programa de becas de las empresas en universidades y en centros de estudios superiores a mujeres, ¿no? Y programas para el empoderamiento de mujeres que también en este sentido están funcionando y muy bien, están dando resultados bastante buenos en el sentido de que las propias organizaciones en sí trabajan dentro de sus plantillas identificando qué talento existe en ellas, talento femenino, y a partir de ahí potenciar y apoyarlas para realmente que puedan ir ocupando puestos de responsabilidad a medida que se van creando las posiciones o las condiciones suficientes para poder ir promocionando a estas mujeres. En este sentido también este programa de empoderamiento también se viene reforzando, por ejemplo, con grupos de trabajo, grupos de reflexión en el que participan únicamente mujeres de la compañía o bien con una red de mujeres de diferentes empresas de un sector determinado para poner en común vivencias, situaciones que les ocurre y a partir de ahí cómo poder proponer actuaciones de mejora de las condiciones y posicionamiento de las mujeres en estos sectores, ¿no? Y por tanto, disculparme que sale así todo de golpe, que es lo que os decía que os iba a salir
animado, tendríamos que, además de todas estas ideas o todas estas propuestas que las organizaciones podemos poner en marcha, tanto a nivel interno como externo, dentro de lo que es el marco de un sistema de gestión, deciros que es algo fundamental para cualquier sistema de gestión es la medición. Algo que también, todo lo que ha tenido que ver siempre con el tema social, como que era difícil de medir, era difícil de cuantificar, ¿no? No, esto como es social, esto no se puede medir, esto no se puede parametrizar como si fuera algo del ambiente, del ámbito económico, ¿no? Pero está claro que todo se puede cuantificar y para poder saber si realmente vamos mejorando en materia de igualdad es clave la fijación de objetivos y esos objetivos que sean objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos, ¿no? Dices, el objetivo de cualquier organización es conseguir la igualdad entre mujeres y hombres en la organización. Dices, pues vale, pero ahí no concretas en cuánto tiempo, cómo lo vas a hacer. Es decir, no tienes KPIs, no tienes indicadores que te permitan demostrar si estás cumpliendo o no con este objetivo. Por tanto, a la hora de definir es clave en un sistema de gestión el establecer un sistema robusto y fiable de esos indicadores que nos permita conocer cuál es la situación de partida de cualquier organización y plantear cuál es la situación de llegada a la que queremos llegar, de tal manera que la identificación de las acciones, la identificación de las estrategias que pongamos en marcha en base a los diferentes ámbitos de gestión de personas nos ayude realmente a conseguir el objetivo final. Entonces, para ello, toda la información que una organización genere cuando estamos hablando de trabajar para lograr la igualdad de género, tiene que ser siempre una información desagregada por sexos. Es decir, no vale decir en mi plantilla somos 100 personas o 100 o tenemos a 100 mujeres y hombres. De esas, cuántas son mujeres, de esas, cuántos son hombres, de tal manera que podamos ir estableciendo siempre cómo esa ratio puede ir mejorando o puede ir empeorando. Se dice, en este caso, que se entiende como una composición equilibrada en la que se pretende que mujeres y hombres formemos parte de la realidad de una forma equilibrada, como os decía en principio, según la ratio del 60-40, es decir, que ningún sexo esté representado por debajo del 40 y ningún sexo esté representado por encima del 60. De tal manera que sería una composición equilibrada cuando estamos hablando de el 40% de hombres, 60% de mujeres, y igualmente equilibrada sería si hablamos de 40% de hombres y 60% de mujeres, ¿de acuerdo? De tal manera que de lo que se trata es que esa representatividad exista realmente en la realidad de cualquier organización y en cualquier actividad y cualquier actuación que vayamos a realizar. De tal manera que garanticemos siempre la presencia de todas las partes interesadas y por tanto de esa forma diferente de mirar que podemos aportar mujeres y hombres porque viviendo en una misma realidad la percibimos de una forma diferente por la situación y las circunstancias que mujeres y hombres cada uno arrastramos. Algunas son compartidas y otras muchas no lo son, que es lo que ha contribuido realmente a esa desigualdad de presencia, representatividad de mujeres y hombres en toda la realidad, ¿no? Desde Naciones Unidas se recomienda la guía SDG Compass y desde ANOR hemos desarrollado una propuesta de valor que sería de certificación de igualdad de género e igualdad retributiva en nuestro propósito, que como os compartí inicialmente, ¿no? De contribuir a la generación de confianza entre organizaciones y personas, de tal manera que contribuimos a que la organización pueda reportar que lo que está haciendo en igualdad, las políticas de igualdad que está desarrollando, en este caso en el contexto de nuestro modelo, es un compromiso real y efectivo, es decir, es real porque está desplegando todas las medidas que está dispuesto a realizar y además esas medidas son seguidas y están auditadas periódicamente por una entidad externa, en este caso como sería ENOR, que es la que te viene a poner ese punto de objetividad en tanto en cuanto a todo lo que tú estás haciendo y a todo lo que tú quieres comunicar que haces en igualdad. A esta altura de la presentación tengo preparado un vídeo, Marco, que no sé si puedes proyectar tú. Sí, si me envías el Lo link, tienes en el correo, lo tienes, te envío el enlace. Es que no sé, digo, puedo intentarlo yo, pero no sé si voy a poder. a ver, yo lo hago, no hay problema. A ver.
Digo, dejo de compartir yo para que puedas tú. Sí, está en el correo, a ver. Sí. Si no lo intento hacer yo. No, está bien, yo lo puedo hacer, pero solamente quiero encontrarlo. Espérate, voy a proyectar a ver si funciona. Mientras que busco el vídeo, si nos podrías... Ah, el vídeo está en el PPT, ok. Sí, Yo lo está hago. la PPT, te digo, porque a veces me da fallo. No, yo lo hago. Mira, yo creo que va. A ver si suena. Los Sí. cambios son constantes en nuestra vida. ¿Lo escucháis? Esperados, Sí, inesperados, necesarios. Se producen continuamente a tu alrededor y solo tú puedes elegir qué papel quieres jugar. ¿Seguir o liderar? Hemos evolucionado. Estamos cerca de la verdadera consolidación de la igualdad de género en el trabajo. Normas, formación, sistemas de control. El plan de igualdad es ya una realidad dentro de muchas empresas, pero no todas jugarán el mismo papel en esta evolución. Algunas se diferenciarán del resto y serán el modelo a seguir para las demás. En AENOR hemos desarrollado varias soluciones para ayudar a las organizaciones a demostrar su compromiso con la igualdad, entre las que destacan el modelo de igualdad de género, que profundiza en 9 ámbitos de actuación: selección y contratación de personal, clasificación profesional, formación, promoción, infrarrepresentación femenina, condiciones de trabajo, conciliación, sistema retributivo y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Y el modelo de igualdad retributiva, cuyo fin es garantizar la equiparación salarial entre mujeres y hombres mediante la correcta valoración de los puestos de trabajo. 2 modelos que demuestran el auténtico compromiso de tu empresa por una igualdad real y efectiva. Cada vez son más las organizaciones que confían en AENOR, porque somos líderes en la generación de conocimiento, confianza y credibilidad. El momento es ahora. Bien, entonces esta es la propuesta que nosotros aquí en España estamos ofertando a todas las empresas españolas y os digo, es de alcance internacional, por tanto a cualquier empresa de cualquier lugar del mundo. Para ello, para poder certificarse, nosotros en este modelo lo que hemos hecho ha sido, partiendo del cumplimiento normativo que existe en cada uno de los países, el poder articular las diferentes herramientas que las organizaciones desarrollan en materia de igualdad para poder trabajar realmente esa situación de partida que sabemos de segregación horizontal y vertical que existe en la mayoría de las organizaciones, ¿no? de trabajo. De tal manera que en este caso las herramientas para la igualdad tendríamos lo que es el diagnóstico de situación, el plan de igualdad, que sería como el conjunto de medidas ordenadas que te permite garantizar en las diferentes políticas de promoción, contratación, corresponsabilidad, abordar y enfrentar las diferentes situaciones de desigualdad que existen mujeres y hombres para poder corregirlo, y todo lo que es el ámbito retributivo, que como os decía anteriormente, ¿no? El que las empresas trabajen en la revisión de esa valoración de puestos de trabajo para ver hasta qué punto esa propia valoración, esa propia definición de puestos de trabajo está arrastrando esos sesgos de género que hace que los hombres ganen más que las mujeres ocupando posiciones de igual valor, ¿no? Y cómo eso se traslada luego en el sistema retributivo, y para ello se han puesto en funcionamiento herramientas como sería el registro retributivo, en el que las empresas están obligadas año a año a comunicar cuáles son el registro retributivo por grupos de igual valor entre mujeres y hombres, e igual que se obliga a hacer la auditoría retributiva que tiene que hacer la organización vinculada a este plan de igualdad.
Entonces, os digo, para que una organización pueda saber hasta qué punto está incorporando la igualdad de género en la gestión de personas, yo aquí os planteaba una serie de preguntas, ¿no? Por lo menos para empezar a cuestionarnos hasta qué punto mi organización está trabajando realmente integrando la igualdad, ¿no? Entre mujeres y hombres. Entonces, la primera sería, ¿se ha integrado la normativa relativa a la igualdad? Es decir, si en el país en cuestión hay un desarrollo normativo en este sentido, hasta dónde se ha incorporado realmente en la gestión de personas y cómo impacta realmente la política de gestión de personas, de recursos humanos de esta empresa, ¿no? Existe un compromiso de la organización que esté documentado, que contemple la igualdad de trato y oportunidades y por tanto que se comprometa realmente con la igualdad, o se trabaja de aquella manera en la que se dice desde aquí nosotros garantizamos la igualdad, o trabajamos aplicando el principio de igualdad, pero no se aborda nada más y no se trabaja nada más. Es decir, sería como un puro formalismo, por así decirlo, ¿no? Saber si, por ejemplo, las personas que están dedicadas a la gestión de personas tienen formación realmente en igualdad. ¿De qué tipo? Y el número de horas. Os digo, el tema de igualdad es verdad que como es un tema que parece que es como muy nuevo, aunque yo sigo insistiendo que no es nada nuevo porque venimos siglos trabajando en esta reivindicación, sí que parece que cualquiera puede hacerse cargo de la política de igualdad en una organización sin tener un conocimiento. Dices, cualquier disciplina requiere de un conocimiento para poder desarrollarlo desde una posición absolutamente de respeto y de conocimiento. Pues el tema de igualdad ocurriría exactamente lo mismo, ¿no? ¿Está obligada, como otra pregunta, a su organización a contar con medidas que garantizan la igualdad? Os digo, en el caso europeo, en el caso español, ese obligado cumplimiento de que las empresas desde este mes de marzo, todas las que tengan un volumen a partir de 50 personas en plantilla están obligadas a tener plan de igualdad. En otros países de la Unión Europea no existe la figura como de plan de igualdad, pero sí medidas que pongan en marcha para garantizar la igualdad, como puede ser, por ejemplo, el protocolo de prevención de acoso sexual o de hostigamiento, ¿no?, sexual en este sentido. Otra pregunta que yo plantearía sería, ¿analizan el impacto diferencial en mi empresa o en mi organización de las políticas de gestión de personas? Es decir, analizar el impacto diferencial es en tanto en cuanto a ese primer análisis de conocimiento de partida de cómo el acceso al empleo se hace en igualdad de condiciones, cómo se promociona en igualdad de condiciones a mujeres y hombres o no, porque realmente podemos ver cómo en la parte superior o a partir de los niveles técnicos en adelante la presencia es mayoritaria de hombres, y de niveles técnicos hacia abajo mayoritariamente son de puestos técnicos en adelante son hombres, y de puestos técnicos hacia abajo encontraríamos una base mayoritariamente de mujeres, ¿no? Por tanto, se evidencia esa segregación vertical o el llamado techo de cristal. Entonces, ¿hasta qué punto mi empresa o mi organización hace ese esfuerzo que se convierte posteriormente en una inversión, en tanto en cuanto yo puedo conocer realmente la realidad en la que se encuentra mi empresa y, por tanto, qué puede hacer para mejorar en este sentido la identificación del talento que existe en la plantilla y que en muchos casos no se identifica porque no está en puestos de responsabilidad o no está en áreas donde existe la idea que puede haber un mayor talento que a otras, ¿de acuerdo? En este sentido, como respuesta al ejercicio, evidentemente, una vez que yo he hecho toda esta batería de preguntas, he cuestionado hasta qué punto mi organización incorpora todos estos tips que os he dado, me permitirá ser consciente hasta qué punto la organización está integrando el derecho. Insisto, al principio de la slide hablábamos que la igualdad de género es un derecho fundamental. Por tanto, aquí estamos hablando de derechos, digo, no estamos hablando de otra cosa. Por tanto, ¿hasta qué punto mi empresa, mi organización está integrando el derecho a la igualdad de trato y oportunidades en la gestión de su capital humano, en la gestión de personas, y con ello cómo puede tomar decisiones para mejorar las condiciones, en este sentido, de esa plantilla, ¿no? Si nos centramos en términos económicos, cómo identificar mejor el talento para posicionarlo en aquellos niveles que seguramente voy a obtener una mejora de resultados frente a donde ese talento pues puede estar, ¿no? Por tanto, con ello, muchas empresas que se posicionan a este nivel de ser conscientes y de trabajar cómo la igualdad transversaliza todos los ámbitos de la empresa, están contribuyendo
a la Agenda 2030, por tanto, a través de este Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que es de igualdad de género, y como os decía antes, a través del sistema de gestión, donde todo lo que tiene que ver con el ámbito retributivo también es estratégico para poder garantizar una igualdad de trato y por tanto de oportunidades, estaría dando cumplimiento también al ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Por tanto, las organizaciones comprometidas con la igualdad son más sostenibles socialmente. Pero no solamente son aquellas que se ocupan por ese cumplimiento normativo que os decía anteriormente, que es fundamental que exista esa igualdad formal, sino que sobre todo son aquellas empresas o organizaciones que, partiendo de un cumplimiento normativo, el que sea en el país que sea, a partir de ahí se preocupa realmente de generar impactos positivos, ¿no?, sobre las condiciones de trabajo y por tanto de vida de sus plantillas. Y cuando hablo de sus plantillas es incluyendo a mejorar las condiciones de mujeres, porque fundamentalmente son las que se encuentran o nos podemos encontrar en una situación de desventaja, pero mejorando las condiciones de las mujeres siempre va a tener un impacto positivo también para mejorar las condiciones de los hombres, ¿no? Aquí siempre pongo el ejemplo de que cuando se ha luchado y se ha reivindicado y se ha trabajado por conseguir los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, es cierto que arranca por la necesidad de incorporar mujeres, ¿no?, en muchas actividades. ¿Qué ocurre? Que en el momento que existe ese reconocimiento de derechos de conciliación, no es un reconocimiento de derechos solo para mujeres, sino que es un reconocimiento de derechos para mujeres y para hombres que tienen responsabilidades. Por tanto, la conquista de derechos de las mujeres siempre han servido para mejorar los derechos de mujeres y hombres, ¿de acuerdo? Algo que no ha ocurrido al revés, ¿de acuerdo? Por tanto, de lo que se trata, decía, era de generar esos impactos positivos sobre esas condiciones de trabajo y de vida de las plantillas, y con ello, si nos quedamos solo a nivel de organización de empresas, con ello, ¿para qué les está sirviendo? Fundamentalmente, aparte de contribuir a mejorar la sociedad en la que operan, fundamentalmente es a mejorar ellas mismas, estas organizaciones. ¿Por qué? Porque les va a permitir identificar mejor el talento, ser empresas que atraen talento en un momento en el que en muchos países se está llamando ya como en la fuga, ¿no?, del talento, el gran abandono, ¿no?, personas que deciden voluntariamente dejar sus puestos de trabajo porque no cumple con las expectativas o con lo que ellos piensan que debe ser su vida, ¿no? Por tanto, las empresas están perdiendo el talento que necesitan para poder avanzar en su propia actividad. Por tanto, trabajar e incorporar el principio de igualdad de trato y oportunidades en la gestión de personas desde lo que es un derecho fundamental, ayuda a mejorar la capacidad de las organizaciones para la atracción, la promoción y fidelización de ese talento, ya no tanto fidelizarlo, sino generar las condiciones para que no se quiera ir y que ni siquiera se plantee irse a trabajar a otro lugar, ¿no? Y por tanto, con ello, en definitiva, lo que están haciendo es mejorar su propia competitividad. Y por esto, por mi parte, con esto, agradecerles mucho su atención y estar a su disposición por si tienen alguna pregunta, comentario. Marco. Muy bien, gracias, Susana. Muy bien. Tenemos algunas preguntas que fueron planteadas. Sí, por favor, hay una interesante aquí. Bueno, hay varias interesantes. Estupendo. ¿Cuál es su opinión sobre respecto a la meritocracia? Y esto sobre ODS, ¿no? Sí, bueno, aquí el tema de la meritocracia es verdad que es algo que se está poniendo muy en cuestión, ¿no? En tanto en cuanto que dices, bueno, la meritocracia, ¿quién lo decide y cómo se hace? Por meritocracia es verdad que lo que ha seguido existiendo es la presencia mayoritaria de hombres en puestos de responsabilidad frente a la presencia minoritaria de mujeres, ¿no? Dices, por tanto, sí que es verdad que ahora mismo se está cuestionando mucho todo el tema de la meritocracia, en qué se basa, cuáles son los pilares y qué es lo que realmente se necesita para ocupar las diferentes posiciones en las que necesitamos cubrir y tomar decisiones, ¿no? Aquí estoy leyendo una, digo, Marco, no sé si te parece,
Dices, ¿crees necesaria la regulación del gobierno dentro de las organizaciones y empresas en un enfoque de igualdad? Si es Ujú. así, ¿qué medida regulatoria o de sanción complementarias, ¿no? Se podría poner. Bien, como decía, a mí me parece que es fundamental que realmente exista una regulación, es decir, que exista una legislación que proteja el derecho fundamental de la igualdad y a partir de ahí que se desarrolle. Os digo, en el caso español, en el 2007, fruto de la transposición de dos directivas europeas del 2002 y 2006, se crea la Ley de Igualdad 3/2007, que entra realmente a establecer la obligatoriedad en todos los ámbitos de la vida, es decir, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la administración, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en las empresas, en los medios de comunicación, la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades, de tal manera que a partir del 2007 ha habido un desarrollo muy potente al respecto. En este caso, en concreto, en el 2020 sale el Real Decreto de Medidas Urgentes para el Empleo y la Ocupación, donde entra de lleno a regular la obligatoriedad de las empresas para elaborar el plan de igualdad que ya estaba previsto en el 2007, pero desciende la obligatoriedad para las empresas a partir de 50, sabiendo que el tejido empresarial español es de pyme. ¿De acuerdo? Por tanto, con la ley del 2007 se quedaban muchas empresas fuera realmente de la obligatoriedad. En 2020 ya se suple ese gap en el que se escapaban muchas empresas en este sentido y lo que hace es rebajarlo el 7 de marzo de este año. Ya todas las empresas que operan en territorio español están obligados a tener un plan de igualdad. De tal manera que aquellas empresas que no tengan el plan de igualdad, donde se ha establecido muy claramente qué contenido debe tener, cómo se tiene que hacer, porque en este caso incluye que todo esto es un proceso negociado donde los agentes sociales, los sindicatos tienen que participar representando como representantes legales de la plantilla y establece todo un sistema de sanción en cuanto al incumplimiento, o bien por no tener plan de igualdad o bien por no implantar lo que está previsto en el plan de igualdad. Y esto os digo, va a sanciones desde 700 y pico euros hasta que, si no recuerdo mal, estamos ya en 195.000 euros de sanción que puede tener la empresa. Y de hecho ya empieza a haber sanciones en este sentido. También es verdad que el tema, el régimen de sanción es lo que parece que obliga y lo que lleva a las empresas realmente a ese cumplimiento. Pero también es verdad que es ahora, en estos últimos años, si no deciros del año pasado para acá, o no, o de este último tiempo, estos últimos meses, cuando se está aplicando más todas estas medidas. ¿Por qué? Porque en el 2007, cuando sale la Ley de Igualdad, a poquito empezó lo que fue la crisis económica mundial, en el que las empresas estaban a otras y muchísimas empresas tuvieron que cerrar. En el 2020, cuando sale una nueva regulación, aparece la pandemia, por tanto, volvemos también a un estado absolutamente de excepción, donde las empresas estaban preocupadas en otro tema. Por tanto, siempre que ha habido una reforma en este sentido que llevaba a las empresas a una mayor obligatoriedad, ha ocurrido algo que estaba muy por encima de toda esta situación y ha paralizado esa acción, ¿no? Pero desde ya, en el caso español, sí que existe una acción muy proactiva por parte de Inspección de Trabajo para vigilar en este sentido el cumplimiento de las empresas en materia de igualdad. Por tanto, por funcionamiento en España sí que es un caso realmente para replicar en cualquier otro país en cuanto, en primer lugar, al desarrollo normativo tan potente que han tenido y tan claro en los últimos años, y en este caso, cómo las empresas ya empiezan a trabajar en este sentido, sabiendo las reacciones y el rechazo que también genera, porque se ve en muchos casos como una obligación de lo que tienen que hacer, una obligación más, si todavía llegar a ver el alcance que tiene trabajar con planes de igualdad dentro de las organizaciones. Y en este sentido, con la propuesta que desde ANOR tenemos de que las organizaciones ya más comprometidas con la igualdad vayan hacia un modelo de certificación que les posiciona de una forma muy diferente y en una posición muy diferenciada con respecto a sus competidores en tanto en cuanto la aplicación de las políticas de igualdad que están desarrollando. Muy bien, muchas gracias, Susana Estudillo. Gracias, Estudillos, Marco. ha sido de verdad, ha sido una muy buena conferencia, sobre todo para saber cuáles son los, cómo se ve, ¿no? Cómo se plantean las ODS desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Y lo importante que son durante la marcha en una empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Y gracias a Bien, todos. gracias a ti.